En esta sesión, si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre los ejercicios para el cálculo de la prima y el cálculo de la prima de riesgos del seguro del IMSS y las incapacidades, entonces avanzo con mi siguiente tema, que son las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre estos ejercicios que hicimos la clase pasada? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. En el ejercicio 3 tenemos 3 de incapacidad parcial, pero terminan en el mismo año. Entonces, ahí no los consideramos. En el ejercicio 3, ¿cierto? Sí, en el 3. Ok, déjalo abro. Proyecto. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ah, no, pero este no es. Bueno, este de hecho también lo tienen que hacer. Pero a ver, son estos. A ver, dejen que lo abra. Aquí está. A ver, entonces la pregunta es que si en el 3, aquí está. Sí, dime, que si en el 3, ¿qué? Es que en el 3, bueno, viene lo de incapacidades permanentes parciales. Ajá. Pero, pues por el número de trabajador, por ejemplo, el 03 viene arriba y acaba el mismo año. Entonces, no sé si no entendí bien o no sé por qué yo lo relaciono en que si acaba el mismo año ya se toma como temporal. Entonces, no sé si en realidad bueno, por ejemplo, lo de la I no tendríamos ninguna porque Ya te acaban. entendí. O sea, sí, ya te entendí. Lo que tú preguntas es que, o sea, por ejemplo, el 3 tuvo una incapacidad, ¿no? Una permanente parcial por la rigidez de una sola articulación del dedo medio. Y entonces inició su incapacidad el 9 de marzo de 2020 y terminó el 22 de marzo de 2020. Entonces, tu pregunta es que como termina en el mismo año, que si es temporal, ¿no? Sí, esa es mi duda. Ok, lo explico. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, esta tablita, la de código de trabajador, motivo del ausentismo, esa tabla es para que nos demos cuenta cuántos días se perdieron por accidentes de trabajo o por enfermedades, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, para ese cálculo de los días, pues obviamente los que terminaron después del año, como por ejemplo el código 8, yo no lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? O sea, el 8 yo lo tomaría en cuenta para el cálculo de los días perdidos por accidentes de trabajo, pero para el cálculo de la prima del 2021, porque va a acabar en el 20. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, profe. Bien. Ahora, todos los demás casos sí los vamos a contar sus días y vamos a sacar la suma para tener el número de días perdidos por accidentes. Bien, ahora, en los ejercicios anteriores, nosotros estos los considerábamos como una incapacidad temporal porque no había
Ay, estoy en el 2. Díganme, por favor, aquí en el 3. Aquí en el 3. Por ejemplo, en esta tabla del 3, el 7 no lo voy a tomar en cuenta para contar los días de perdidos por accidentes, el 7, porque va a terminar en el 2021. Y entonces me va a servir para hacer el cálculo de la prima, pero del 2022, porque son los casos que terminaron en el 21. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, todos los demás casos sí los vamos a contar los días. Esto es en cuanto a los días. Ahora, en los ejercicios anteriores, estas las estamos considerando como incapacidades temporales porque no nos habla el ejercicio de que a alguno de ellos, de los accidentados, hubo incapacidad permanente, parcial o total. Si hubiera habido incapacidad temporal, pues simplemente no hay incapacidad permanente, parcial o total. Ahora, el caso, por ejemplo, del 3 y del 6 terminan en el 2020, perdón. Y si no son incapacidades temporales porque hubo una declaración de incapacidad permanente parcial. O sea, por ejemplo, yo me accidento y entonces yo soy el trabajador 1, el 3, yo me accidento el 9 de marzo, ¿no? Y entonces el médico me dice, vas a estar hasta el día 21 y regresas el día 22 por el accidente que tuviste, ¿sí? Pero cuando el médico me revisa, él determina que tengo una incapacidad permanente parcial, es decir, me va a quedar rigidez en el dedo medio. Y entonces, estas son incapacidades permanentes parciales, no son temporales. No sé si me explico. O sea, las temporales son en las que no hubo una declaración de incapacidad permanente parcial o total, pero todas generan días perdidos, que es esta tabla. ¿Sí quedó claro? Sí, ya entendí. Es que era mi duda si se tomaban en cuenta o no, pero ya entendí que sí. Pero sí quedó entendido por qué. Sí, porque aunque estén dentro del mismo año, ya están declaradas, entonces se toman en cuenta para el cálculo. Ajá. Y son días perdidos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, fíjense bien, el trabajador 6, pues se accidentó 2 veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hubo 8 eventos, porque hay una variable que es el número de casos, ¿no? No es el número de trabajadores. Entonces, hubo 8 riesgos, 8 accidentes. Ahora, de esos 8, yo nada más voy a tomar en cuenta 7 y no voy a tomar en cuenta el del trabajador 7 porque su incapacidad termina hasta el siguiente año. Entonces, 7 sería el número de los casos, que es ¿qué letra es? ¿La M minúscula? Necesito que me ayuden y que revisen. ¿Si es la M minúscula? La N minúscula. La N. Ok, gracias, Angélica. Entonces, N va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No vale 8, porque el 7 no lo toma en cuenta. ¿Sí? Y para contar los días perdidos por un accidente, ¿qué variable es? La S. Ok, la S mayúscula. Entonces, yo voy a tomar en cuenta los días de todos los casos menos este. Hasta ahí vamos bien. Y la I, que son el porcentaje de las incapacidades, voy a tomar en cuenta estos 3. Me voy a la ley del IMSS, busco esta incapacidad y veo qué porcentaje tiene.
En estos ejercicios, como son ejercicios de escuela, entonces no van a encontrar un rango. O sea, yo busqué incapacidades que nada más tienen un valor. O sea, por ejemplo, pérdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente. ¿Qué porcentaje tiene de incapacidad de acuerdo con la ley del IMSS? 35%. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí es 0.35. ¿Sí? Pero no, yo evité poner incapacidades donde hay un rango, porque si pongo un rango, pues entonces cada quien va a tomar el que crea que es el mejor, ¿no? Pero recuerden que cuando hay un rango, ¿en qué se basa el médico para determinar qué valor toma? En la edad y ¿En la edad? Ah, en la edad, la productividad y todo esto, bien. Nada más me participan siempre las mismas personas, ¿eh? Necesito que todo el mundo me participe bien. Ahora, fíjense bien, el 6 tiene 2 incapacidades. ¿Cuánto vale la tercera, esta? Por la flexión permanente de todos los dedos de la mano. va de Como dice 65 con el a 75. Ok, y entonces ahí dice, tomé el mayor. ¿El mayor cuál es? 75. Ok, entonces fíjense, 0.75 y 0.35, ¿cuánto da? 1.1. ¿Y qué dice la ley del IMSS sobre esos casos? Acuérdense que ustedes pueden sacar la ley y leerla, no lo ocupan de memoria, pero necesito que la sepan interpretar. Eso lo vimos la semana pasada. Si una persona tiene una incapacidad y luego vuelve a tener otra, el porcentaje, ¿qué? O sea, la suma de los porcentajes, ¿qué? Díganme. Sí, díganme. ¿Nadie sabe? ¿No? Bueno, pues si nadie sabe, lo tienen que leer en la ley, ¿verdad? Yo ya no les voy a decir. ¿Alguien ya sabe qué pasa ahí? En la primera incapacidad le dieron un 35% y aquí dice que tomemos el mayor, 75. Me da 110 o 1.1, o sí, 110%, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley del IMSS cuando un trabajador tiene 2 incapacidades o más? ¿No? Bueno, no les voy a decir pues. El 3, ¿qué porcentaje es incapacidad? Es del 2%. Del 2, ok. Y luego ya sacan la suma de los porcentajes y ese es el valor de la I. I minúscula, ¿no? Es I mayúscula, profe. I mayúscula. Y ese es el valor de la I. Pero deben de recordar, de volver a leer la ley del IMSS para que vean qué pasa cuando un trabajador tiene más de una incapacidad. ¿No? Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre estos ejercicios? Profe, yo no entiendo esa parte de por qué nomás se toman como el porcentaje de esos 3, porque son como los otros casos son casos que no fueron tan graves. Ajá. O sea, mira, te vuelvo a explicar. Hubo 7 accidentes en el año 2020, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? No, hubo 8, ¿sí ven? Sí. Ok. Por ejemplo, se accidentó el trabajador 1 y su accidente no le ocasionó un daño permanente. Por eso es una incapacidad temporal. Y las incapacidades temporales, recuerda que
Cuando un trabajador la sufre, tiene derecho a que le paguen su sueldo completo durante la incapacidad temporal y luego regresa a trabajar, pero no tuvo daño permanente. Esas son las temporales. Y las de aquí, de la tabla en el ejercicio, quiere decir que cuando se accidentó el trabajador 3 y luego el 6 y luego de nuevo el 6, su accidente tuvo una consecuencia más grave, un daño permanente. Fue al médico, al IMSS, y el médico le dijo, tienes una incapacidad permanente parcial por tal cosa. Hay un porcentaje y el trabajador tiene derecho a ciertas prestaciones que ya vimos en la Ley Federal del Trabajo. Esa es la razón, ¿sí quedó claro? Sí, profe, gracias. No, por nada, ¿sí? O sea, entonces no significa que no fueron graves. O sea, sí fueron graves, pero no causaron un daño permanente. Entonces, por ejemplo, es que el 3 es como el más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, al trabajador 3, en su accidente, el dedo medio ya no lo puede mover. Entonces no lo puede doblar, le quedó como tieso, pues. Como eso es un daño permanente, el médico dijo, es permanente parcial. ¿Pero por qué es parcial? Porque el trabajador puede hacer otro trabajo. Y acuérdense que la total es cuando no puedes hacer nada. Por eso es más dinero el que le pagan al trabajador. Bien, ¿otra pregunta o duda sobre estos ejercicios? Yo tengo una. Sí, dime, Rosario. En ese mismo ejercicio, en la pregunta, es la última, dice que necesita saber cuántos días hombres perdidos podrá tener como máximo en el año 2021. Entonces dice, para lograr disminuir al máximo permitido. ¿A qué se refiere? ¿En qué ejercicio estás? Porque este es el 3 y no tiene esa pregunta. Sí, es la última. H es la última. Ah, tienes toda la razón, Rosario. Fíjate bien, dice, la empresa desea saber cuántos días hombre perdidos podrá atender como máximo en el 2021, que fue una pregunta de un ejercicio de la clase pasada, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Ahora, tu pregunta es, ¿a qué se refiere para lograr disminuir al máximo permitido la prima? Ahí te va. O sea, acuérdate que si la prima la puedes disminuir, lo más que la puedes disminuir cada año, ¿cuánto es? Eso también se lo sigue la Era el clase. 5%, ¿no? ¿Es cuánto? El 5%. No, esa es la prima mínima que debe de pagar una empresa. ¿Quién le ayuda? Es el 1%, ¿no, profe? Sí, mira, voy a poner aquí un ejemplo rápido para que lo puedan ver. Yo ya quiero que vengan toda la semana presencial, pero pues todavía no se puede ver. Miren, ahí les va. Chéquense, por ejemplo, fíjate bien, Rosario, por ejemplo, vamos a pensar que estos son los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos calculando esta prima y esta prima es un ejemplo. Esta prima da 2. Así, por ciento. 2.9. Nada más aguántenme. Ahí está. Esa fue la prima que calculé. Pero en el 2018, vamos a pensar que la prima fue de... Vamos a pensar que la prima fue de 1. Ay, a ver, espérenme. Pues así, denme un número. Ahí está. Esta fue la prima del año pasado. O sea, la prima del 2018. ¿Verdad? Y a ti te dio esto el cálculo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es calcular la diferencia. Fíjate, la prima disminuyó o aumentó respecto al año anterior. Aumentó. Aumentó. Como aumentó, yo nada más tengo que ver
qué tanto aumentó, porque dice la ley del IMSS que puede aumentar o disminuir una prima, pero máximo 1%. Entonces quiere decir que como la diferencia es de 1.2%, no puedo dejar esta como la prima para pagar al seguro, sino que tengo que subirle al anterior 1. Entonces quiere decir que en realidad, esto lo voy a pasar para acá, quiere decir que en realidad la prima que va a pagar la empresa LIMS va a ser de 2.69. O, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Es con el porcentaje, ¿verdad? Quiere decir que la prima que va a pagar la empresa no va a ser la que calculé, sino que va a ser la anterior más 1 porque aumentó. ¿Hasta aquí vamos bien, Rosario? Sí, profe. Ahora, fíjate bien. El ejercicio dice, ¿cuántos días hombre perdidos debe de tener la empresa para disminuir en lo máximo posible o permitido la prima? Quiere decir que el objetivo de la empresa es que para el 2020 la prima sea lo mínimo permitido. En este caso, pues tiene que ser igual a la 2018. Porque si, por ejemplo, yo la calculara y me diera una prima muy chiquita, o sea, por ejemplo, no sé, me dio así, ¿no? Eso me dio la prima, entonces sería disminuyó o aumentó, disminuyó, pero yo tengo que sacar la diferencia. Entonces, fíjate, yo tengo que sacar la diferencia. Y como la diferencia es mayor que 1, el IMSS dice, no, pues tampoco. O sea, no me vas a pagar o sea, no puedes bajar la prima tan rápido. Entonces, lo más que te permito es 1. Por eso, entonces la prima mínima permitida tiene que ser la anterior menos 1%. ¿Sí queda esto claro? ¿O no? Dímelo con confianza. Oiga, profe, pero Dejen que me responde primero Rosario. Bueno, es que lo que entiendo, entonces no podemos pagar arriba del 1% al IMSS. No. O sea, tú le vas a pagar al IMSS lo que te dé la prima. Por ejemplo, aquí te dio 2.89. Sí. Pero como es mucho más grande que la del año anterior, entonces el IMSS como que te protege y dice, no me pagues tanto. O sea, aumentala en 1 más y ya así queda. Por eso queda 2.69. Y es lo mismo para disminuir. Entonces, por ejemplo, si mi prima calculada, vamos a suponer, hubo muy poquitos accidentes y quedó en 0.89%, yo sí la puedo pagar, pero como es mucho menor en 1.79, o sea, como eso disminuyó, el IMSS dice no, cuando disminuye más de 1 o menos de 1, entonces súmale al anterior 1. Digo, réstale. Era lo que me iba a decir, yo creo, este cabo, ¿no? Y así quedaría. O sea, igual que el anterior. En mi ejemplo que estoy dando. ¿Sí quedó claro o no? Sí, ya. Entonces, por ejemplo, ahora lo que tú decías del 5%, vamos a suponer que la empresa es muy buena, el encargado de higiene volvió a bajar la prima. Y vamos a pensar que la prima calculada por los accidentes que hubo, no se dio esto, ¿no? Entonces, ¿disminuyó? Sí, respecto al año anterior. Pero la disminución vamos a ver si supera el 1. No, mira, no supera el 1. Por lo tanto, si voy a pagar la prima que calculé. Ok, no, sí, ya quedó más entendido. ¿Sí? Y luego, pero para completar, pues, aprovechar el ejemplo. Ahora, vamos a pensar que volvió a disminuir en esto, ¿no? Esta es la prima calculada. Entonces, ¿disminuyó? Sí.
voy a ver la diferencia. ¿La diferencia es menor a 1? No. Por lo tanto, la sigo dejando. Pero cuando ya llegas a un número al número más chiquitito en las primas, acuérdense de la prima mínima que está aquí. Entonces, la prima mínima es esto está en porcentaje, ¿no? Entonces, lo mínimo que puede pagar una empresa déjenle pongo decimales, es el 0.5%. Entonces vamos a pensar que volviste a bajar la prima y ahora la prima te dio 0.30, así, ¿no? Por ciento. Esa fue la calculada. ¿Disminuyó respecto al año anterior? Sí. ¿En cuánto disminuyó? En esto. Y alguien podría decir, pues pagó esta prima. Y ahí ya te dice seguro, no. Lo menos que me puedes pagar es esto. Y ahí te quedas. Eso es lo menos que una empresa muy buena, que no tiene accidentes, va a pagar. Pero fíjate cómo los aumentos, las disminuciones son graduales, son cada año. Se debe a que la empresa implementó a lo mejor una buena capacitación a sus trabajadores, una buena concientización, que usen su equipo de protección personal, etcétera, etcétera. Y por eso se evitaron de accidentes y enfermedades. Ese es el objetivo de nosotros, industriales, en una empresa en seguridad e higiene. Disminuir la prima, porque la prima es dinero. Y deja tú, este es un dinero que se paga, pero acuérdense que al trabajador que tiene incapacidad permanente parcial o total, le tienes que pagar aparte un dinero. Entonces, es a grandes rasgos. Ahora, este es un ejemplo en el que la prima disminuye, pero puede darse el caso que a lo mejor la empresa cada vez se va haciendo más peligrosa porque no implementan nada de programas de seguridad y prevención de accidentes y entonces empieza a aumentar la prima. También puede aumentar. Y dice la ley que lo máximo que puede pagar una empresa es el 15%, por eso es muchísimo. Ahora sí completo mi ejemplo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Y a lo que entendí, por ejemplo, la prima no puede subir más de un 1%, ¿no? Por año. Ajá, es también lo mismo. O sea, por ejemplo, si la prima, vamos a pensar que en el 20, lo voy a marcar así. Vamos a pensar que aquí la prima calculada a mí me dio esto. Entonces, como la diferencia es mayor a 1, aumentó, fíjense. Por lo tanto, la prima que yo tengo que pagar es esta, pero más 1. O sea, los aumentos no pueden ser de más o menos 1%. Si la diferencia, la calculada, quedó en el rango, es la que pones en el rango. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. No, por nada. ¿Qué otra duda o pregunta tienen en estos ejercicios? Bueno, yo tengo otra última. En la parte ya final igual de esa pregunta dice que incrementen 10% en los trabajadores. Entonces hay que incrementarle el 10% a los 210. Ajá, a los trabajadores. Fíjate, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa? Marca 210 trabajadores. Ahí no veo. ¿Dónde dice? En la empresa reportó al IMSS 210 trabajadores. Ya, ajá, bueno, como dice que ellos pronostican que va a aumentar el número de personal, tú lo que tienes que hacer es a 210, ¿tú lo incrementas en cuánto? El 10%. Entonces tú lo aumentas en 10 y tu número de trabajadores, la N mayúscula va a ser 231. Ok, está muy bien. ¿Sí? Bien. ¿Otra duda o pregunta? Aprovechenme ahorita, porque esto yo ya lo dejo de ver y ya me voy a los siguientes temas. Profe, entonces ¿sí se entregan los dos archivos que están ahí o nada más ese del ejemplo? No, los dos. Ahorita me paso al otro. Son los dos. Ok. ¿Sí? Y luego... Sí, profe, gracias. No, por nada. Y luego, el 4 es muy bueno. En el 4, tú tienes que determinar
el porcentaje de incapacidad permanente, parcial y total, que está bien fácil, porque es irte a la ley, buscar el porcentaje y aquí lo pones, ¿no? Pero lo interesante es poner cuánto le tienen que pagar al trabajador. Y eso viene en la Ley Federal del Trabajo. Ahí tendríamos que considerar lo del salario mínimo, ¿no? Lo del más del doble no se puede y menos del mínimo tampoco. Sí, así es. ¿Quieren que hagamos uno? Sí, por favor. Ok. Entonces, fíjense bien. Me voy. Entonces, vamos a hacer estos casos, ¿no? Entonces, ahí va. Entonces, bueno, dice, la empresa Pobreza se dedica a la compraventa de bienes inmuebles. Acuérdense que el giro, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué nos sirve saber el giro? ¿A qué se dedica? Para saber para en poder qué catalogar. grado de peligro está. Ajá. En caso de que la empresa sea nueva. Entonces dice, y está ubicada, bueno, en San Juan del Río, Querétaro. Ahorita les digo por qué también la ciudad importa. Esta inició operaciones en el año 2021, ¿verdad? Luego dice, durante todo el año trabajaron en la empresa en promedio 130 empleados. Esa es la N mayúscula, ¿no? En dicho periodo hubo una serie de prácticas inseguras, mismas que ocasionaron que se materializaran los siguientes riesgos de trabajo. O sea, hubo accidentes, pues. Entonces dice el primero. El señor Abelardo Montañez, que trabaja como cargador, sufrió el 20 de febrero un accidente que le ocasionó una parálisis del nervio mediano en el brazo. Por lo tanto, el médico del IMSS le otorgó una incapacidad permanente parcial que inició el 21 del mismo mes y regresó a labores el 15 de marzo del mismo año. Él percibió el día de los hechos un sueldo mensual de 10,800 pesos. Bueno. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense bien, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, tenemos que saber el inicio de la incapacidad, el término de la incapacidad. ¿Cuándo inició y cuándo terminó? Inició el 21 de febrero y terminó el 15 de marzo. Ok, entonces 21 de febrero, ¿de qué año estamos? El 20. Del ¿no? 2020. Fíjense, y regresó a labores. Entonces, más bien aquí hay que ponerle regreso a labores. El 15 de marzo. Entonces, lo primero que tengo que calcular son mis días de incapacidad, ¿no? Entonces, se supone que si yo hago la resta, es de marzo, me da 23. Nada más hay que fijarnos que si esté bien la cuenta, que no esté contando el día del regreso. Entonces, fíjense, febrero, en el 2020, ¿cuántos días tuvo? Agarren un calendario y véanlo. 29 días, ¿no? No, pues no sé, busquen un calendario o búsquenle, porque nada más parece que tengo un alumno, ¿va? O dos. 29. Va, entonces fíjate, tuvo 29 días. Se accidentó el 21, la incapacidad empezó, perdón, el 21 de febrero, o sea, un día después del accidente. Entonces es 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Van 9 días, ¿sí o no? Y luego regresó a trabajar el 15 de marzo, o sea que la incapacidad se le acabó el 14. Entonces, si contamos marzo, pues son los primeros 14 días. Entonces, esto me da 23. Entonces, sí está bien hecha la operación, ¿no? Sí. Va. Ahora, yo ya tengo los días de incapacidad. Eso es lo primero que yo tengo que sacar. Y luego viene el accidente. Entonces, tengo que buscar el porcentaje de la incapacidad permanente parcial. Entonces, yo tengo que buscar parálisis del nervio mediano en el brazo. Es el 45%. Muy bien, gracias. Así los quiero. Es el 45%. Va. Ahora, ¿cuál es el sueldo? ¿Sueldo mensual? 10,800. Ok. Entonces, fíjense, el trabajador ganaba esto. Pero la ley habla de sueldo diario. Entonces, tengo que dividir estos 10,800 entre 30. Siempre se usa 30, no se usa 31. Quiere decir que él ganaba 360 pesos diarios. Ahora, tengo que buscar el salario mínimo. ¿Dónde creen que se encuentra el salario mínimo? ¿Dónde? Fíjense bien, hay algo en México que se llama la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por si no lo sabían. Ya están grandes, ya deben de dejar de ver Instagram, Netflix. ¿Qué otra cosa ya hay? Amazon Prime, Paramount y todas esas cosas. Mejor busquen cosas que ya son como para su edad, ¿no? Entonces, en México hay un organismo que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y aquí viene el salario mínimo oficial. Entonces lo tenemos que buscar. Aquí está salarios mínimos. ¿Sí? Y vamos a buscar la tabla de salarios mínimos generales y profesionales por áreas geográficas. Entonces, fíjense. Vamos a buscar salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero de 2021. Y aquí vamos a buscar el salario. Entonces, aquí están. Y si se fijan, viene una tablita como de profesiones, ¿no? La voy a descargar para abrirla aquí. Entonces, vamos a ver, aquí está. Ahora, algo que tienen que saber, antes en México había 3 zonas geográficas de salario mínimo. La A, la B y la C, y creo que Aguascalientes estaba en la B. Y si no me equivoco, la A era como el salario más alto. Y la región C, pues los sueldos más baratos. Pero bueno, hubo unas reformas hace algunos años y dijeron los diputados, no, o sea, ¿cómo que diferentes zonas? Se gasta igual, el dinero es el mismo. Y nada más llegaron 2 zonas, que es la frontera norte, que le llaman zona libre de la frontera, Ciudad Juárez, Tijuana, Laredo, porque se supone que allá todo es más caro, porque allá sí hay cosas donde tiendas o lugares donde te venden en dólares estando aquí.
y el resto del país. Y ya, y la verdad está mejor. Entonces, en el ejercicio era cuando antes todavía había 3 zonas geográficas de salario. Por eso el ejercicio dice que trabaja, que la empresa está en Querétaro, ¿no? Pero ya da lo mismo. O sea, a menos que yo te dijera que es una ciudad de la frontera norte, pues hay que fijarse en eso para no equivocarse. Ahora, tengo que buscar el empleo. Entonces, ¿a qué se dedicaba este señor? Era cargador. Cargador. Ok, entonces yo voy a buscar a ver si viene cargador. No viene. ¿Qué sucede cuando no viene un trabajo? Bueno, pues tienes que tomar. Ay, espérenme. Tienes que tomar el salario general. Entonces aquí viene. Entonces fíjense bien. Resto del país, monto vigente es este. Monto vigente 2021. Entonces es de 141 pesos con 70 centavos. Entonces aquí es 141.70. Profe, Dime. yo tengo la duda ahí. Estamos tomando la del 2021. No deberíamos, bueno, no sé, la del 20, como por donde el año en que se da la incapacidad. O porque tomamos la del 2021. Tienes toda la razón. Gracias. Pues es que son técnicas para ver si me están poniendo atención o no. Sí, entonces sería 123.22, ¿no? Ahí está. Entonces, dejen cierro esto. Entonces, ya, este es el salario mínimo. Ahora sí, la incapacidad me dijeron que es el 45. Y la tablita me pide que yo aquí ponga y la tablita me pide que yo aquí ponga cuánto es lo que tiene que pagar la empresa, ¿no? Y el porcentaje. Entonces, por ejemplo, el porcentaje ya me lo dieron, es este. ¿Sí? Y ahora voy a calcular cuánto le toca. Para eso, nos vamos a ir a la Ley Federal del Trabajo. Miren, este link se los voy a poner en estos recursos. Ahí está. Bueno, déjenme abrir la ley del IMSS. Ay, ¿cuál es? Creo que es esta. Sí. Entonces, fíjense, vamos a buscar cuánto le toca. Entonces voy a irme. Profe, Dime. creo que esa ley que usted tiene es de 1970, ¿esa todavía sirve? ¿Mande? Esa ley que usted tiene es de 1970, ¿todavía sirve? No, mijo, fíjate bien. La última reforma publicada es del 2021. O sea, más bien, 1970 fue cuando la ley esta la sacaron. Pero la última reforma está aquí. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y por qué se oye como unos carros ahí en tu casa? No sé, pero están pasando afuera. ¿O un ventilador o qué es? No, creo que son carros. No, es como una intermitencia, ¿no? Bueno, aquí está la ley. Sí, no, o sea, obviamente es el año en que, por eso todo el mundo dice que esta ley ya está bien vieja, ¿no? Ok, entonces fíjense bien, vámonos a la incapacidad permanente.
parcial. Aquí está. Entonces, fíjate, dice, no, este no aplica aquí. Es esta parte. Ok, entonces, vamos a buscar, es el título 9º. Es como el artículo 400 y algo, ¿no? 492. Gracias. No, pues estoy muy atrás. Ya, por ahí voy. Aquí está. Entonces, el artículo 491. Fíjense bien, dice, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, que son las que ahorita me preguntaba la compañera de la duda que tenía, ¿no? La indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de recibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. O sea, entonces, una temporal te pagan tu sueldo. Ahí no hay nada que hablar. Y luego, ya lo que dice es que a los 3 días, pues obviamente, déjenle bajo el volumen de esta cosa. Entonces, por ejemplo, ya a los 3 días, a los 3 meses, perdón, si sigue, pues entonces puede volver a trabajar, ¿no? Pero bueno, vámonos al 492. Y luego dice, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en, ahí va, el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento, entonces tenemos que irnos a la total. Y luego dice, se tomará el tanto por ciento que corresponden del máximo y el mínimo, tomando, bueno, en este caso ya tenemos el porcentaje y no fue un rango, ¿no? Y luego, si la incapacidad, aquí está, vamos a ver qué es la total. Dice, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1,095 días de salario. Entonces, yo aquí voy a poner, ¿cómo se le llama? Indemnización. Voy a poner indemnización si fuera IPT. O sea, si fuera incapacidad permanente total. Entonces dice que son 1,095 días de salario, ¿no? Pero, vámonos para acá. Es el 495. Aquí está, pero acuérdense que el pago no debe de superar el doble del mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sueldo tomar? Dejen, pongo otras dos columnas, digo filas. Entonces, fíjense bien, dice la ley. No puede ser el salario diario menor al mínimo. Y también dice que no puede ser el salario diario mayor al doble del mínimo. Digo, para que esto lo tengamos aquí, no se nos pase. Entonces, el salario mínimo es de 123. El sueldo diario del trabajador era de 360. Por lo tanto, tengo que ver si lo supera o no. Primero,
¿360 es menor que 123? No. Entonces está bien, no es menor. Si fuera menor, tengo que hacer el cálculo con 123.22. Y dice, el salario diario no puede ser mayor al doble. ¿Cuánto es el doble? 246.44. Ok, entonces fíjense, doble del salario mínimo. Entonces, este es el doble. ¿Lo supera? Sí. Sí. Porque el salario mínimo del trabajador diario era de 360. Supera el doble. Por lo tanto, como lo supera, aquí está, miren. Por lo tanto, como lo supera, ¿qué monto voy a tomar? ¿Cuál? El doble del salario mínimo. Así es. Entonces yo voy a tomar en cuenta no 360. Ahora, vamos a calcular la indemnización como si fuera una permanente total. Entonces sería 1095 días de salario por esto. Este dinero se le tiene que pagar al trabajador si fuera total, pero es parcial. Y dice la ley, es el porcentaje, aquí está, en el pago del tanto por ciento que fija la tabla calculado sobre el importe que debería pagarse si fuera permanente total. ¿Sí? Entonces, quiere decir indemnización para esta IPP. Entonces sería 269,851.80 por 0.45. Y esto es lo que le tienen que pagar. Se ve confuso, pero está bien fácil. Nada más hay que fijarse en muchas cosas. Entonces, le tienen que pagar esto. Y en la justificación, pues yo necesito ver que me digas el artículo. El artículo 400, ¿qué? De la Ley Federal del Trabajo menciona que bla, bla, bla. ¿Sí quedó claro? Así de fácil es esto. Sí. Ok. Vámonos con el segundo caso. Fíjense bien. Que al cabo hay más casitos en el otro archivo que les mandé, que les subí. Entonces, fíjense. Vámonos al segundo. Déjenme lo llevo para acá. Alguien lo pongo aquí. Entonces ahí va, miren, chéquense. Entonces dice, la señora Ailed Mosqueda, quien trabaja como afanadora y estuvo ganando hasta el día que le ocurrió el accidente un sueldo semanal de 450 pesos. El 8 de agosto tuvo una caída a causa de un derrame de aceite en uno de los motores de la máquina, bla, bla, bla. Lo que le ocasionó una amitrofia del lóculo antero externo de la pierna, sin anquilosis ni rigidez articular. El médico del IMSS le otorgó una IPP que inició el 8 de agosto y regresó a labores el 20 de septiembre. Entonces es algo muy similar. Lo que yo tengo que hacer, me voy a llevar esto. Entonces, fíjense, tengo que poner cuándo inició la capacidad, el 8 de agosto, ¿no? 12 horas. Y fíjense, ¿cuándo volvió?
¿Cuándo volvió? El 20 de septiembre. Entonces, son 43 días de incapacidad, ¿no? ¿El 43 para qué sirve? No sirve para, se fijan que no sirve para saber cuánto le van a pagar. Bueno, si fuera temporal, pero más bien es como para el cálculo de la prima. Ahora, ¿cuánto ganaba a la semana? Entonces aquí es sueldo semanal. 450 al mes. Ay, no es a la semana. Entonces el sueldo diario es entre 7. Para estos cálculos siempre es la semana de 7 días, el mes de 30 y el año de 365, ¿no? Es como algo ya considerado. Ahora, vamos a ver, aquí no dicen dónde trabaja, sí, la empresa está en Querétaro, perdón. Toca el resto del país en los sueldos, pero ahora vamos a buscar en esto de los sueldos, a ver si viene afanadora. Es afana. No. Como no viene y ocurrió en el año 2020, entonces yo tomo el mínimo. Ahora, ¿el sueldo diario de esta persona es menor que el mínimo? Sí. Sí. Ajá, entonces aquí sería, entonces aquí le voy a poner, ¿es menor? Sí. Por lo tanto, dice la ley que para los cálculos, ¿cuál voy a tomar? El mínimo. El mínimo, no el doble, ¿verdad? El mínimo, ahí está. Ahora necesito que busquen en la Ley Federal del Trabajo el porcentaje de una amitrofia del lóculo antero externo de la pierna sin anquilosis ni rigidez muscular. Es 15%, profe. ¿15? Muy bien. Sí. Gracias. Entonces, si fuera total, este sería el dinero a pagarle, pero como es permanente, parcial es el 15 de esto y me da 20,000. Y esa es la cantidad. Así quedaría mi tabla. Profe, yo no entendí esa parte. O sea, si no supera el mínimo, si no supera el doble del mínimo, ¿se paga el mínimo o cómo? Es que me confundí. No, es que la ley del IMSS y la del trabajo dicen que para el dinero, para calcular la incapacidad, el monto, perdón, la indemnización, dice que si el sueldo mínimo diario, es que tienen que leer la ley, por eso les digo, léanla, no se las pido de memoria, pero para que sepan hasta los artículos. Lo que sucede es que dice la ley que para el cálculo de la prima tienes que usar el salario mínimo diario del trabajador el día que ocurrió el accidente, está bien. Pero dice, si el salario diario del trabajador es menor al mínimo, entonces no puedes calcularlo con el salario real porque le vas a pagar bien poquito. Tienes que usar el mínimo. Y luego dice, si el salario diario del trabajador es más del doble del mínimo, no puedes usar el salario diario del trabajador porque es un dineral. O sea, lo que busca la ley es como equilibrar entre los trabajadores y el patrón. Entonces dice, entonces lo que tienes que tomar es el doble del mínimo, que fue el caso anterior. Aquí, como es menor al mínimo, por eso se toma el mínimo, no el doble. No sé si quedó. Ya. Sí, ya. O sea, se da como un rango entre el mínimo y el doble del mínimo como para que como sea el rango. menos más. Pero, por Aquí ejemplo, si el sueldo está entre el doble y el mínimo, pues sería el sueldo, ¿no? Sí, vale, eres muy listo, Zaida. A ver, pon tu cámara para verte la cara. Es que saben que no les veo, las fotos que tienen son unas fotos muy viejas o como retocadas y la verdad ya ni sé quién es cada quien. El otro día me sorprendí de saber quién era una persona que está en esta clase. Sí, Zaida, te estoy esperando. Quiero saber quién eres. Muy bien. No, mejor apágala, mijo. Gracias. Ya sé quién eres. ¿Te fijas que no te pareces a tu foto? Bueno, pero muy listo. Como dijo Zaida, así es. O sea, el sueldo que tienes que tomar es el ranguito, sería como del mínimo y el doble del mínimo.
Por ejemplo, si alguien ganara, miren, aquí está el mínimo y el doble. Por ejemplo, si alguien ganara 200 pesos diarios, se toman los 200. Es como lo de la prima del seguro, ¿no? Pero ahí es como el 1% y el menos 1%. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Sí, profe. Ok, ahora me voy con el último. Entonces, por ejemplo, el último dice esto. Entonces, fíjense, el último dice, el último le ocurrió a Diego Cueva, quien murió electrocutado por una fuerte descarga eléctrica debido a una atrofia en el centro de carga de la empresa, por no haber usado equipo de protección personal adecuado. Él percibió un sueldo de 8,500 pesos quincenales. Es un buen dinero. Pero fíjense, deben de tener en cuenta toda la ley. ¿Cuánto le toca a él de indemnización? ¿A él, profe? Sí, a Diego Cueva. Sería su familia, ¿no? ¿Cuánto? ¿5,000 días de salario? Bueno, ahorita vemos la ley. No, están bien equivocados. Tienen que leer la ley, leerla, imprímanla, lo que ustedes que hagan un acordeón. Le toca 0. ¿Por qué? No aplica y le van a pagar nada. ¿Por qué? Porque se no murió. tenía el equipo de Porque no seguridad. está. ¿Por qué? Porque no tenía el equipo de seguridad. Porque no lo usó. No, si no, no, fíjate, estás diciendo dos cosas diferentes. Si no tenía equipo de seguridad, Bueno, no lo usó. le pagan y aparte dice la ley que aumenta cuánto. Tienen que leer la ley y hacer como un acordeón, porque dice que aumenta, ¿verdad? Si fue por negligencia del patrón. El Pero 25%. no sé, lo que tú estás diciendo es que no usó el equipo de protección, que es lo que aquí dice. Una cosa es que no tenía y otra que no lo usaba adecuadamente. Como no usó el equipo de protección adecuado, dice la Ley Federal del Trabajo que si el riesgo ocurre y el trabajador, o sea, ocurrió por una negligencia del trabajador, no le toca nada. Y aquí tienes que poner eso. Entonces, el trabajador no usó el equipo de protección personal y como el artículo bla, bla, bla dice, entonces no le toca nada. Eso yo ahí quiero. Y por lo tanto, porque el ejercicio creo que te pide que calcules la prima, ¿no? Pues fíjense, tienen que ser bien listos. Ahorita, es más, está bien fácil. Para calcular la prima, ¿cuántos casos hubo? 3. No, cuentas 2. ¿Por qué no cuentas el de Diego Cueva? Porque él falleció por negligencia. Es correcto, entonces nada más tomas 2, por eso tienen que ser bien listos. Esta unidad está diseñada especialmente como para leer, pensar, buscar y tener criterio. Por eso les digo que en esta unidad es bien fácil reprobar a la gente. Necesito que se pongan mucha gente reprueba la materia por esta unidad. Les tengo que hablar así porque luego parece como que la mayoría le vale, pero es la neta. Entonces, nada más tomas 2 casos. Entonces, N minúscula vale 2. ¿Cuántos trabajadores había? Hay. Aquí lo dice, ¿no? 130 empleados. ¿Cuáles son los sueldos pronosticados? 13 millones, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Cuántos días? Y entonces aquí en los días, pues serían 43 y 23. Y luego la I mayúscula, porcentaje de incapacidades,
45 más 15, 60, ¿no? Entonces sería 0.6. Y ya, o sea, está bien fácil. Entonces le toca 0, pobrecito, ¿verdad? Pero eso le pasó por no usar su equipo de protección personal. Profe, pero en la fórmula dice que la I es la suma de los porcentajes dividida entre 100. Ah, claro, o sea, sí, compañero, es que es la suma del porcentaje, 45%, 45 entre 100, punto 45. Ah, ok, para que sea decimal. Ok. Ajá, es correcto. Bueno, pues entonces ya quedó explicado este ejercicio. ¿Sí? Y la otra hojita también se entrega. Ahora, esta hojita es como puros ejercicios de los que hicimos ahorita. Entonces aquí tú tienes que determinar la indemnización que le toca y argumentar la razón. ¿Sí? Y entonces hay que usar esta tablita para llenar los datos. ¿Sí? Y luego en esta otra parte hay que hacer lo mismo, pero ahora hay que calcular la prima. Pero fíjense bien, aquí hay una clave, dice, cambio de giro empresarial de fabricación, bla, 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 a fabricación de hilados de máquinas de turbina. Cuando una empresa cambia de giro, ¿qué prima paga? El mínimo, ¿no? Cuando una empresa, caliente, cuando una empresa cambia de giro, ¿qué prima paga? Lo dice la ley del IMSS. Ah, pero les digo que así es en mi vida. Todo el mundo me habla por teléfono. ¿Quién me dice? Dice, supongan los siguientes datos adicionales a los riesgos de trabajo de la empresa mencionada. Si cambió de giro empresarial de fabricación, bla, 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 a fabricación de hilados con máquinas de turbina, ¿cuánto tendrá que pagar? Bueno, a todos le sumamos un 10. En el año 2021 al IMSS por bla, 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 bla. Ese ejercicio está bien fácil. Vean la ley federal, vean la ley del IMSS. ¿Qué dice cuando una empresa cambia de giro? ¿Qué prima pagan? Yo hasta le subí aquí los enlaces. Miren, aquí está. Aquí está. Ay, Dios mío. ¿Qué dice? Esto es nada más, esto es leer. ¿Qué dice? Que debe pagar la prima media que le corresponda según la clase en la que esté. Entonces, pero esta cosa, miren, la playa, no he ido. Sí, lo que dice es que si la empresa se inscribe por primera vez, o sea, se acaba de crear, o cambia de actividad, ¿qué prima paga? La prima media que le corresponde según la clase. Entonces, tienen que buscar en la clasificación de las empresas cuál es el giro de fabricación de qué. No sé qué de los hilados, aquí está. Fabricación de hilados con máquinas de turbina. Un ejemplo, pues es clase 4. Ah, pues ya la prima ya está, es esta la que tiene que pagar y ya se acabó el ejercicio. Ahora ya más se calcula sobre los sueldos. ¿Ya se dieron cuenta que esto está súper fácil? Y ya, así se resuelve de fácil este. Pero en el que sí te tardas tantito es en el 1. Y hay que leerlo bien, ¿no?
O sea, por ejemplo, el número 4, ¿cuánto le tienen que pagar? A él. Fue una incapacidad temporal, ¿no? ¿Y qué dice la ley? Que cuando es incapacidad temporal, ¿cuánto le tienes que pagar? Despiértense. Se le paga su sueldo, ¿no? Íntegro. Así es, entonces sería 27 por 200 y aquí van. ¿Quién le paga el sueldo? El patrón. Por ejemplo, el 6, ¿de qué se murió? Por un paro cardiopulmonar. Ok. O sea, es un muerto. ¿Cuánto ganaba? 50 diarios. El IMSS le va a dar, le dio incapacidad, pues no aplica porque es muerto. Y hay un detalle adicional, dice, la ambulancia no llegó a tiempo. ¿Ahí qué pasa? Pues se supone que ahí sí paga el patrón, ¿no? Porque deben de contar como con las cosas necesarias para atender en casos de emergencia. Es responsabilidad del patrón, ¿no? Y bueno, ahí le van viendo, pero está súper fácil. Es como una preparación para su examen, ¿no? Bien. Yo cierro pues esto de el cálculo de la incapacidad, cierro esto del cálculo de las primas, ¿no? Y de las incapacidades. Y ahora me voy con mi siguiente tema. Acuérdense que una parte importante legal, bueno, es la Constitución, que la Constitución pues nada más habla del trabajo y ya te remite a la Ley Federal del Trabajo y a la del IMSS y ya te hablan de esto que vimos. Pero también en México, acuérdense que están las normas oficiales de seguridad e higiene y el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene que están aquí. Entonces, dejen abro esta es la del Seguro Social, no. Esta es... Entonces, acuérdense que primer nivel de la legislación es la Constitución y luego siguen las leyes, ¿no? Que es la del IMSS, la de la Federal del Trabajo, y luego siguen los reglamentos. Y el reglamento que tiene que ver con nosotros, con higiene y seguridad, es el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Y su última modificación, pues fue en el 97, ¿no? O sea, ya está vieja. Es un reglamento. Acuérdense que el reglamento tiene un menor nivel que la ley. ¿Y de qué habla? Hacia grandes rasgos. Bueno, primero te explica, tiene como un glosario que te explica qué es una actividad peligrosa, centro de trabajo, para poder entender todo lo que viene más adelante. Entonces, bueno, es primero esa parte. Y luego aquí te habla de que las normas de la Secretaría del Trabajo se deben de tomar en cuenta, que son las que vamos a ver enseguida. Y luego te habla de las obligaciones de los patrones, obligaciones de los trabajadores, que es muy parecido a la Ley Federal del Trabajo. Y luego habla de las condiciones de seguridad, pues de los edificios y los locales, ¿no? Y te dice que pues tiene que cumplir con lo de las normas prácticamente.
Luego te habla de la prevención, protección y combate de incendios, que esto viene en las normas. Pero esto lo deben de saber porque como tú vas a ser el encargado del área de seguridad e higiene, esto es ley. Entonces, fíjense, sobre el incendio, pues debes de elaborar un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio, un programa de qué hacer en caso de incendio, un sistema de detección de incendios, que son estas cositas que pitan cuando hay humo, que haya una señal visual audible. Hay empresas que tienen como una sirena, ¿no? Que la prenden cuando hay un problema de ese tipo. Y luego siempre, fíjense que siempre te manda dice, las demás que señalen las normas correspondientes. Entonces, siempre te remite a las normas. Por eso aquí no le voy a invertir mucho tiempo, pero sí quiero que sepan que existe y que lo norma, ¿no? Que norma todo lo de seguridad e higiene. Fíjense, en incendios te pide al menos un simulacro. Luego habla de el equipo, maquinaria y recipientes sujetos a presión y las calderas, que eso lo van a ver en el cursito este de Carlos Slim, ¿no? Y luego de las instalaciones eléctricas, de las herramientas, de las sustancias peligrosas, ruido y vibraciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Se acuerdan que veíamos eso de las normas? Iluminación, ventilación. O sea, a fin de cuentas, pues te remite a las normas. O sea, quiero entender que está el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. O sea, existe porque tiene que darle como el sustento a las normas, ¿no? De las comisiones para higiene y seguridad en el trabajo a nivel nacional, que tienes que avisar cuántos accidentes y enfermedades hubo en tu empresa, los programas de higiene y seguridad en el trabajo, que esto lo vamos a ver en la unidad 4. ¿Cómo se hace un plan de trabajo? Dicen, los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, el patrón debe de elaborar un diagnóstico de las condiciones, bla, bla, bla. Y aquí te explica la capacitación, esa es básica, medicina del trabajo, higiene, del trabajo de las mujeres y los niños, las mujeres en lactancias, del trabajo de los menores, quién se encarga de vigilar y sancionar lo que no se cumpla y sus transitorios. Esta es la ley, el Reglamento Federal de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para que sepan que existe. ¿Sí? ¿Hay algún comentario sobre esto del reglamento? ¿No? En ese se tienen que basar pues todas las empresas, ¿no, profe? Sí, pero haz de cuenta que, pero es lo que les digo, por eso ahí ni me tardé. Ya, mira, ya lo vimos en 3 minutos. Lo que sucede es que te hace referencia a las normas, que son estas sí son las buenas. Pero es prácticamente como para decir, es ley, tienes obligación de hacerlo, ¿no? Va más por ese lado. ¿Sí? Bien. Y ahora sí nos vamos a lo mero bueno. Esto también está muy padre. Otra parte legal de la seguridad de higiene en las empresas son las normas oficiales de seguridad de higiene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como ya lo vimos en una clase presencial que tuvimos, recuerden que normas hay muchas. O sea, cuando tú ves la palabra norma oficial mexicana, hay muchas normas. Entonces, por ejemplo, hay normas de la Secretaría de Salud, hay normas de la Secretaría de Medio Ambiente y hay normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son las de higiene y seguridad, que son las nuestras. Pero ya depende de la empresa. O sea, por ejemplo, si yo tuviera una empresa de alimentos, no sé, Marinela, Bimbo, Sabritas, esas cosas, claro que tienen que seguir en su centro de trabajo las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también tienen que seguir las normas de la Secretaría de Salud, porque hay normas que le aplican a los giros de alimentos. ¿Sí me explico? Pero toda la vida está normado, no hay nada nuevo que inventar.
Ahora, el enlace que yo les di es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Miren, aquí está. Entonces, esta página está muy fregona. Bueno, aquí te aviento un choro. Miren, lo que ya les había dicho, la Ley Federal del Trabajo, la Ley sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, bla, bla, bla. Te avientan un rollito de las normas, que ya lo vimos, y esta es la parte buena. Entonces, aquí están, fíjense, actualmente hay 41 normas vigentes. ¿Se acuerdan que les decía que había muchas? Y se dejaron de usar, y bueno, hay 41. Y las normas, como les dije, se agrupan en categorías que son estas. Normas de seguridad. Para prevenir, ¿qué? Accidentes. Accidentes de trabajo. Normas de salud para evitar, ¿qué? Enfermedades de trabajo. Y luego, normas de organización, que es como para ya el trabajo administrativo, pues, de la empresa en esa materia. Y normas específicas, que era lo que yo les decía. Hay unas normas ya como para ciertos trabajos, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate, si tú haces plaguicidas y fertilizantes, instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrícolas, madereras, ferrocarriles, trabajos en minas subterráneas de cielo abierto, construcción, minas subterráneas de carbón. El que les va a dar la conferencia, ya les subí los datos de la conferencia, ¿no? Acuérdense que hay una conferencia por unidad y aquí está la conferencia. Recuerden que la conferencia será el 10 de junio a las 7 de la tarde. El que nos va a dar la conferencia es un amigo mío, ingeniero industrial, que trabaja en una mina. Y por mucho tiempo fue el encargado de seguridad y higiene. Son trabajos muy específicos. Y se acuerdan que yo les decía que hay otra clasificación, aquí está, que son las normas de producto. Entonces, en lo que dice, hay 6 normas para las fábricas que hacen equipo contra incendio y para las fábricas que hacen equipo de protección personal, guantes, cascos, botas. No es como decir, ay, pues voy a hacer cascos de seguridad para vender, voy a poner mi fábrica y entonces pues yo hago los cascos como Dios me dio a entender. No. Hay una norma que te dice qué tipo de plástico debe de ser, qué resistencia debe de tener el plástico, las dimensiones, qué elementos debe de tener un casco de seguridad para que lo puedas vender como un casco de seguridad. Pasa lo mismo con el calzado, con los lentes, conchas auditivas, respiradores, todo eso. No crean que se fabrica como fabricar cualquier cosa. Pero bueno, me llama la atención que aquí no las ponen, pero si tú las buscas las puedes encontrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí te dice que las primeras 3 categorías son obligatorias y la cuarta, pues es nada más para las que se dedican a eso, ¿no? Que son las específicas. Bien. Fíjense bien, les voy a decir cómo se conforma una norma. Fíjense bien, esta es la norma 1. Chéquense. Ahí está. A las normas se les llama, mejor déjenlo descargo, ¿no? Porque creo que es mejor. Ahí está. Fíjense bien, a las normas se les llama por un código, para que no los vayan a hacer tarugos cuando ya estén trabajando de becarios. Entonces, este es el código. Es NOM, que significa Norma Oficial Mexicana, luego 3 dígitos que son el número, esta es la norma 1, y luego STPS, que es Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y luego viene el año de la última revisión. Quiere decir que esta norma, su última revisión fue en 2008. Ahora, fíjense que las normas están como en un formato y dice diario oficial. Como son ley, todas las normas se publican en el periódico oficial de la Federación. ¿Y cuáles son las partes de una norma? Bueno, es su nombre. 12:30. Y luego hay como un rollito legal
que dice que es ley, que el secretario de Trabajo y Previsión Social de esa época promulga la norma y la hace ley. Todo ese rollo no nos interesa. Pero sí me interesa que sepan, o sea, pues, de dónde salen o qué significa eso. Y luego viene el índice. Todas las normas tienen casi lo mismo. Viene un objetivo de la norma, o sea, ¿para qué? ¿A quién le aplica? Y luego en las referencias es como una bibliografía. O sea, por ejemplo, esta norma está basada en esta otra internacional. Ahorita lo vamos a ver. Y luego viene un glosario, unas definiciones para poder entender la norma. Y luego siempre van a tener las normas, obligaciones del patrón, de los trabajadores, y el corazón de la norma es este punto, el 7 y el 8. O sea, a partir de aquí, ay Dios mío, espérenme, déjenme regreso, ahí está. O sea, todas las normas tienen igual todo esto. Todas las normas van a tener objetivo, campo de aplicación, referencias, definiciones, obligación del patrón y del trabajador. Y ya a partir del 7 ya es la norma, o sea, yo lo específico. Entonces, por ejemplo, la 1, pues te habla de requisitos de seguridad en el centro de trabajo, condiciones de funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial, requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos, unidades de verificación. Esta es la norma hasta ahí, perdón, hasta el 9. Y luego, el punto 10, 11, 12, 13 y 14 también lo tienen todas las normas. Entonces, todas las normas te hablan de unidades de verificación. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y luego, todas te hablan acerca de cómo evaluar que estoy cumpliendo, que eso es lo que me interesa de esta materia. Tú puedes llegar a una fábrica y te puede decir el jefe o tu dueño, no sé. Bueno, pues mira, tienes que hacer que cumplamos con todas las normas que nos aplican. Entonces tú agarras la norma 1 y dices, muy bien. ¿Y cómo le hago? Pues ahí viene en el 11 esa explicación. El 12 es, pues, quién te revisa que estés cumpliendo. El 13 ya es como una bibliografía como tal. Y el 14 ya son como los apéndices, ¿no? Que entonces, fíjense, aquí viene con qué normas internacionales tiene concordancia la norma 1. Y luego vienen unas guías de referencia, que las guías de referencia son como unos tips, pues, si así le quieren llamar. Y, pues, por ejemplo, como este es el 1, que son los centros de trabajo, o sea, el edificio, pues entonces habla de la ventilación, de las escaleras fijas, de los riesgos que puede haber ahí y de los tipos de escaleras más comunes. Así son las normas. Entonces, bueno, la veo, se las pongo así ¿cómo se dice? A grandes rasgos para que la vean. Y lo que tiene que hacer una empresa es cumplir con la norma. Miren, aquí están las guías de referencias. Las escaleras más comunes en los centros de trabajo. Y aquí dice, no es de carácter obligatorio, es un complemento. Entonces, fíjense, por ejemplo, riesgos en el uso de escalas fijas. Entonces, siempre te aclara que no es uso obligatorio, pero es una referencia para entender mejor la norma. Entonces, fíjense, ¿cuál es el principal riesgo de usar escalas fijas? Pues caída de altura. Y aquí te dice a qué se puede deber. Cuando vas a cargar algo, cuando subes o bajas de manera rápida, cuando se salta de algún escalón. O sea, todo esto, pues ya está estudiado, ¿no? A mí se me hace esto muy interesante. Y luego aquí están otros riesgos que puede haber. Lesiones en las manos por astillas. Porque una escala no es una escalera, ¿verdad? Resbalones. Bueno, ahí está. Y lo que vamos a hacer en esta materia es que nos vamos a reventar
todas estas normas, las de seguridad, las de salud y las de organización. Estas ya no, ni las otras. Y aquí yo cierro mi clase con esta introducción a las normas. Véanlas, ya descárguenlas, léanlas, para que ya empiecen a darse una idea sobre lo que trata cada norma. Y les digo, pues esta unidad está bien pesada, ¿eh? O sea, es muy larga, pues, pero no es difícil. Pero sí necesito de su compromiso, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí finalizo. ¿Tienen algún comentario sobre esta clase de hoy? ¿Tienen algún comentario sobre esta clase de hoy? Pues yo, profe, ya pude entender un poco mejor cómo pues calcular la prima y pues en sus diferentes variantes. Por ejemplo, el ejercicio 4 yo no sabía cómo hacerlo, ya ahora sí ya lo entendí. Ok. De hecho, pues me di cuenta que estaba mucho más fácil. Y pues pude comprenderlo bien. Ok, muy bien, gracias, Said. ¿Alguien más? Pues también hablando un poco sobre la introducción a las normas, sabemos ahora que son 41 normas y que son por categorías. Uh-huh. Y de los componentes de las normas, acuérdense que hay puntos que todas tienen igual, pero hay una partecita que es ya muy propia, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Las normas son muchísimas. O sea, se van a asustar porque van a empezar a ver mucha información. Pero yo tengo una estrategia para que veamos las normas bien rápido y con lo que ocupan, ¿no? Cuando ya vayas a trabajar. Ok, un último comentario. Sí, José Ángel, dime. José Ángel a la 1. José Ángel a las... Sí, ya con la clase entendí pues mejor lo del tema pasado porque la verdad sí andaba un poco perdido para poder hacer la tarea. ¿Sí estás viendo los videos? Sí, profe, es que de hecho ayer los estuve checando para hacer la tarea y ya con lo que explicó ya entendí mejor. Ok. Bueno, pues todo esto es de mi parte. Yo les agradezco su tiempo. Yo también ya quiero verlos presencial. A mí no me tocó. Espero que también ya les agreguen a ustedes un día y ya nos podamos ver aquí. Sería todo de mi parte. Hasta luego. Que estén bien. Adiós, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Adiós, profe.